Edición de Beto Saber Clandestino en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Y hoy comenzamos el programa con una gran noticia, probablemente la mejor noticia de la semana para los peruanos que creemos en la democracia, para los peruanos que tenemos memoria y recordamos perfectamente la tragedia que fue para el Perú, el asedio, el acoso, el ataque del grupo criminal Sendero Luminoso, que últimamente está tratando de ser limpiado, ¿no? Lavadito con lejía por algunos miembros del Ejecutivo, por algunos miembros del Legislativo. Y este intento, ¿no?, de lavarle la cara a los asesinos, criminales, secuestradores, torturadores de Sendero Luminoso ha sido hoy vencido. Vencido por la gente, por la calle, por la protesta popular de todos aquellos que tienen memoria y que respetan el dolor infinito, inconsolable de miles de viudas y huérfanos que dejó el ataque de las huestes asesinas de Sendero y de Abimael Guzmán. Así que finalmente el canciller de la muerte, Héctor Béjar, ha tenido que largarse por donde vino. Ha sido expectorado como una flema purulenta del aparato del Estado y ha tenido el final que se merecía. Un apologista del crimen, un tipo que a la edad que tiene y sufriendo de una obvia incontinencia verbal, salía a decir cada estupidez y cada pachotada con seguramente el escudo de que como es una persona mayor y como es un catedrático de la Universidad Católica y de San Marcos, hay que dejarlo decir lo que se le ocurra y lo que le viene a la cabeza. Luego han tratado de decir que esos videos eran de antes, de cuando no era ministro, entonces nada, señores. Este sujeto insultó a nuestra Marina de Guerra de la peor manera, ensució la memoria de nuestros héroes y ha tenido el final que se merecía. Aquí estamos celebrando, porque es el primero de varios que van a tener que caer, porque por muy rojito que sea este gobierno, por muy chavista, por muy comunista, marxista, leninista, maoísta, no vamos a permitir que un defensor de Sendero Luminoso sea una autoridad, y mucho menos un canciller de la República. Vamos a comenzar recordando, porque a los izquierdistas les encanta hablar de memoria, ¿no? Tienen su museo de la memoria y siempre dicen que son los dueños de la memoria y la dignidad. Muy bien, vamos a hacer ejercicio de nuestra memoria y nuestra dignidad y vamos a escuchar el testimonio de Dino Castillo Martín, que es el sobrino de Ismael Castillo Matasoglio, asesinado, repito, subrayo, asesinado por Héctor Béjar, un criminal que fue amnistiado por el gobierno de la dictadura de Velasco Alvarado, pero que tiene muertos en su haber y ha sido muy bien expectorado. Escuchemos este testimonio en el cual Castillo Matasoglio nos cuenta cómo su tío fue asesinado con la mayor crueldad, con la mayor cobardía, no solamente de 36 balazos, sino después de haber sido baleado, también fue atacado con machetes, fue atacado a hachazos. Ese era el salvajismo brutal de Sendero Luminoso que los peruanos de bien no vamos a olvidar jamás. Adelante. Era pues guerrillero en esa época, todos los guerrilleros eran la misma cosa, y le metieron 36 balazos, encima le partieron, le metieron un hachazo, no sé qué parte del cuerpo. Mi padre tuvo que reconocerlo y él se puso muy psicológicamente muy inestable, ¿no? Por esto, por la muerte de su hermano y la forma como lo mataron. Quedó muy afectado por la muerte cuando mataron a mi tío, un maldito guerrillero, un asesino miserable. Miserable, eso es. Suscribimos esas palabras. Y vamos a recordar ahora el tipo de alarde que hacía este sujeto Béjar, ¿no? Porque le parecía una cosa heroica, ¿no? Una hazaña para contar. Él le contaba a sus alumnos, que seguramente fascinados por esta imagen del guerrillero, ¿no? Porque claro, en los años 60 se hablaba de guerrilla y no se hablaba de terrorismo, pero era terrorismo, era la misma cosa, ¿no? Eran los mismos métodos sangrientos para intentar llegar al poder por la vía de las armas y de la sangre. Entonces, este sujeto
en una entrevista de octubre del 2016, se jacta de haber sido el hombre más buscado del país. Le parece una gracia, le parece una hazaña, ¿no? Y van a escuchar en esta entrevista con unos estudiantes cómo se jacta de sus delitos y de sus crímenes. Adelante. Y el tema de la prensa, o sea, ¿cómo informó la prensa al público, ¿no? ¿Como terroristas? ¿Cómo qué? No, en esa época no se usaba la palabra terrorista. Sí. Sí. ¿Cómo aparezco yo? No recuerdo exactamente qué dicen los titulares, ¿no? Pero yo era, entre comillas, el hombre más buscado del país. Entonces mi caída fue la del hombre más buscado del país. Qué gracioso, ¿no? Qué divertido. Era el hombre más buscado del país. Era el criminal más buscado del país. Era el asesino más buscado del país. Y le parece gracioso, ¿no? Le parece objeto de mofa. Se jacta delante de estos estudiantes bastante distraídos, ¿no? Bastante desorientados, que le parece una gracia. Bueno, ahí tienen. Esos son los méritos que han hecho que este gobierno comunista escoja a un sujeto como ese, que está feliz de haber sido el criminal más buscado. ¿No le parece realmente algo de lo que hay que pavonearse? Y hay un montón de caídos del palto que le revientan cohetes. Ahí he visto a Patricia Arévalo, a Francesca Brivio, ¿no? A gente supuestamente pensante, echándole loas a este criminal. Bueno, Rocío Silva Santisteban, obviamente, pues la amiga de las tucas, ¿no? Patricia Arévalo, que se ha convertido en la doctora cachetada número 2, porque vaya uno a ver la cantidad de sandeces que escribe en el Twitter, ¿no? No me alegra, dice, las declaraciones fueron antes de ser ministro. Y un asesino es un asesino, antes, después, durante, no importa. Pero ahí está, pues, ¿no? La que decía que Vizcarra era como su padre, ¿no? Esta señora que tiene lo que en inglés se conoce como daddy issues. Ella está buscando a su padre siempre. No lo encuentra, pero vaya los esfuerzos que hace buscándolo. Bueno, en fin. Vamos ahora a lo que dijo Guillermo Bermejo, el acusado por terrorismo, porque ahora estamos entre tucos, ¿no es cierto? Esto es como el festival de Nicolini, puro tuco. Bermejo sobre Béjar. Había una presión mediática injusta. Ay, pobrecito, el viejecito. Vamos a escuchar. Lo lamento realmente. Creo que había una presión mediática injusta, ¿no? Los sucesos terribles que vivió la patria en los años 80 y 90 no han merecido un debate posterior, creo. Hay una plana desde sectores políticos interesados en terruquear, qué feo término, ¿no? Pero la verdad que terruquear y criminalizar a cualquiera que no piense como piensa la derecha. Habló de situaciones antes de la existencia de Sendero Luminoso. Pobrecitos, los terruquean. Ese verbo, ¿cómo los ha salvado, no? Cada vez que se detecta a un terruco y uno le señala, ay, me terruquean, discriminación, achachau, y le funciona maravillosamente, ¿no? Porque eso lo repite la Silva Santisteban, lo repite la Wilca, lo repiten todos estos pro senderos, ¿no? Y funciona, porque la gente dice, uy, no terruquees, porque está muy mal visto, ¿no? Es políticamente incorrecto, no hay que decir así. Bueno, acá sí terruqueamos, pues, ¿no? A los terrucos los terruqueamos, le decimos las cosas por su nombre, ¿no? Conflicto armado interno, terrorismo, señor. El que comete terrorismo, el que asesina, es terruco o tuco, como les guste más. Vamos a escuchar, esta conversación es realmente fascinante. Nicolás Lucar, que tiene todavía en el fondo de su ser, a pesar de ser un pituco del Golf Los Incas, que vacaciona en Europa, ¿no es cierto? Y que cambia de carro más o menos cada 3 meses, ¿no? Nicolás Lucar de Crucillat tiene en el fondo de su ADN, ¿no? Una banderita con la hoz y martillo, y se le chorrea. Y entonces en esta conversación con el general Roberto Quiabra, que es un héroe de la guerra del CENEPA y que ha luchado contra el terrorismo, van a ver ustedes cuál es la posición de cada uno y decían de qué lado están. Escuchen. ¿Él fue guerrillero? Sí, en los años 60. ¿Cuál fue la mayor obra que hizo él como guerrillero? No sé, sinceramente, no he seguido al detalle. Ahí señalan que mató una familia. La familia Carrillo fue un incidente conocido. Sí, ¿no? Claro, pero escúchame, pero Roberto. Ya pasó. Pero esos hechos ocurrieron. Si Colina, tú de joven fuiste guerrillero, te tienes que morir de guerrillero. O sea, los estamos empujando a eso.
O sea, no tienes la posibilidad de cambiar tu vida, arrepentirte, construir una vida diferente. No sé. O sea, Nicolás, disculpa, dentro de algunos años el Grupo Colina también puede ser ministro. ¿Sí? No lo sé, depende, ¿no? Depende del papel que cumple en la sociedad. Ay, Nico, ¿por qué no das tanto material? Deberíamos hacer un programa cómico contigo, ¿no? ¿Por qué no vuelve la noticia rebelde? Tendríamos material todos los días con la cantidad de maravillas que dice Nicolás Lucar en su programa de radio, televisión, ¿no? Bueno, de la radio oficiosa, ¿no? La radio lápiz, exitosa. Pero, dice pues, él tuvo un incidente, ¿no? Vaya, qué respetuoso con la familia de las personas asesinadas. Qué respetuoso con la familia de Dino Castillo Martín, ¿no? Que fue asesinado con 36 balazos y luego ultimado a hachazos, ¿no? Su cadáver despedazado, descuartizado a hachazos. Un incidente, según Nicolás Lucar, ¿no? Cosas que pasan. Ya pasó hace tiempo, además, ¿no? Como le dice Quiabra, en tono irónico, ya pasó, ¿no? Claro, ya pasó. Qué cómodo, qué fácil. Cuando no es tu pariente, cuando no es tu familia, cuando no es tu padre, es un incidente que ya pasó. Y todavía agrega, ¿no tienes derecho a cambiar su vida? Ah, ya, ahora resulta que Nicolás Lucar es un educador del Centro Victoria, ¿no? Entonces el drogadicto tiene derecho a cambiar su vida. No, señor, estamos hablando de un asesino que no ha pagado su culpa, que ha sido perdonado por un dictador de izquierda como Velasco, y ahora resulta que lo tenemos que premiar, lo tenemos que admirar, lo tenemos que sobonear, ¿no? Porque es el preferido de las caviares, de la Católica, porque es el preferido de Indira Wilca y de Francesca Brivio y de Patricia Arévalo. Por eso no le vamos a llamar asesino. Lo siento mucho. El que mata, y el que mata con saña y crueldad, como mató Béjar, es un asesino hasta el día de su muerte y también después. Así que acá no vengan a adorarnos la píldora con que tiene derecho a cambiar su vida. ¿Qué? Francamente, Nicolás. Vamos ahora a lo que comentaron Indira, ¿no? Indira, que se ha convertido pues en la engreída de los rojos, ¿no? Ahora ella quiere ser la nueva Edith Lagos, ¿no? Para que la sobonee también Bellido y de repente le ligue una chambita por ahí. ¿Qué cosa dijo? ¿Qué me has puesto ahí? Ah, eso es lo que puso Béjar, ¿no? Béjar puso en su... Pueden ponerlo a toda pantalla, por favor, para que vean ustedes las dimensiones de este prócer, ¿no? Después de lo expectoran, pone: vuelvo a ser libre, corazones negros, ¿no? Qué miedo da, la verdad. Y abajo Indira Wilca pone: un fuerte abrazo, profesor. Gracias por todo lo que sigue dando al Perú. ¿Qué sigue dando al Perú aparte de muertos y abaleados? ¿Qué sigue dando este viejo nefasto? Bueno, si te admiran Indira Wilca, estás en problemas, ¿no? Estás en graves problemas. Claudia Toro ha preparado un muy completo reportaje sobre la pasión y muerte de este canciller. Para nosotros es un cadáver, ya. Es un dead man walking, es un cadáver andante. Pero vamos a conocer la historia de lo que ocurrió hoy. La buena noticia de su defenestración. Adelante. Porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente. Terrorismo lo inició la Marina. Esta noche en Beto, a saber, la caída de Béjar. En esa época no se usaba la palabra terrorista. El canciller de la muerte. Yo era el hombre más buscado del país. El guerrillero acusado de múltiples asesinatos. El hombre más buscado del país. El encargado de integrar al Perú en el grupo de países comunistas del mundo. Un enemigo de la Marina, el ejército y la policía. No nos podemos conformar con que sean castigados 4 o 5 policías que han sido un instrumento. Detrás de eso hay gente especializada, son asesinos especializados. La semana pasada ha habido una intervención en la ERCOTE. Entonces, esto es el mundo al revés. Los que en un momento persiguieron a los terroristas ahora son los perseguidos por los mismos terroristas. ¿Reivindicación al terrorismo? Esto es evidente, de todas maneras. Están tratando de reivindicar. Ha matado gente y nos quiere decir a la Marina que hemos luchado años contra el terrorismo. Todos. Hemos sufrido ataques y hemos visto el susto en las caras de nuestros hijos cuando tenían que ir al colegio. ¿Qué dice el ministro de Defensa sobre una institución de su sector que ha sido ofendida de esta manera? Realmente es un insulto y a mí personalmente me indigna de que hayan estas declaraciones.
Este es Víctor Quispe Palomino, el camarada José, en un video grabado por Alex Pimentel, el desaparecido terrorista amigo del corrupto Vladimir Cerrón, hoy un prófugo de la justicia tras haber declarado ante la fiscalía. Aquí, el sanguinario terrorista y narcotraficante ayacuchano, cuyo padre fue asesinado por grupos de autodefensa, rinde alabanzas al gobierno del dictador Nicolás Maduro y felicita al chavismo de Venezuela. Presidente electo Nicolás Maduro, soy miembro del militarizado Partido Comunista del Perú. Debemos unirnos y debemos armarnos. Los pueblos originarios son los auténticos dueños y pobladores de esta patria nuestra, el Perú, de Bolivia y de América. Tenemos el principal camino de la revolución armada, por una patria, una nación y un mundo libre, democrática y socialista. Atentamente, el camarada José. La camarada Vilma, la misma que amenaza a periodistas de Willax Televisión, también alaba al chavismo, a Maduro y a la dictadura de Venezuela. ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Gloria eterna al verdadero patriota y nacionalista, auténtico socialista bolivariano, el camarada Hugo Chávez! Los mercenarios de pantalla del grupo Willax como Milagros Leiva, Beto Ortiz, Jaime Baile y otros esparcidos en todo el país tienen como amo a Wolf Paulman Kemna, empresario alemán chileno, fundador y presidente de Holding Chilenos en Cosud. Testigos y colaboradores eficaces de la Fiscalía sostienen que el nexo entre el chavismo venezolano y los Quispe Palomino es el hoy congresista procesado por terrorismo Guillermo Bermejo, el mismo que pide la expulsión de la DEA y de las bases militares de la zona del Brain. Tenemos la obligación de impedir que se construya el aeródromo militar que se piensa hacer en Pichari, porque ese aeródromo militar también, ¿quién lo ha pedido? Los Estados Unidos. Tenemos que impedir que sigan entrando tropas norteamericanas a nuestro país, porque ellos son asesinos, así de sencillo, y no podemos permitir que se encuentren en nuestras localidades. Incluso es el mismo Béjar quien expresa su anhelo que el próximo presidente peruano reciba a su amado dictador Maduro. Por supuesto, este grupo de Lima es absolutamente ilegal. La petición hecha por el presidente Kuczynski de que el presidente Maduro no venga a Lima es doblemente ilegal. Él no tiene ningún derecho a hacerlo. ¿Cuál es la importancia del Brain? Es el narcotráfico. Si usted va a desactivar la división Brain, integrada por fuerzas del Ejército Marino y Fuerza Aérea, que dependen operacionalmente del Comando Conjunto, mejor díganos que van a regalar el Brain al narcotráfico. Y están cumpliendo lo que nos han dicho abiertamente: llegar al poder, controlar el poder y quedarnos en el poder. Pues bien, el rechazo masivo y las protestas de decenas de familias víctimas del terrorismo de Abimael Guzmán y los Quispe Palomino terminaron por expulsar a Béjar, el canciller de la muerte, acusado de asesinatos en los 60 y de liderar el ingreso del Perú al Grupo Comunista del Mundo, integrado por Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. En esa época no se usaba la palabra terrorista. Yo era el hombre más buscado del país. El hombre más buscado del país. Lo que los mismos policías me dijeron: a ti te estaba pidiendo el servicio de inteligencia. Además, el servicio de inteligencia me interrogó. Ellos me iban a entregar el servicio de inteligencia y yo era hombre muerto. No nos podemos conformar con que sean castigados 4 o 5 policías que han sido un instrumento. Detrás de eso hay gente especializada, son asesinos especializados. En efecto, si era un terrorista asesino, ahora se entiende su odio a los agentes de inteligencia. Pero la salida de Béjar no es el tema de fondo. Aquí se hace evidente el inicio de un plan político para instalar el odio hacia las Fuerzas Armadas y a la policía.
Bermejo y Cerrón, ambos procesados por terrorismo, son las cabezas de gobierno encargadas de atacar. Béjar es un miserable. Todo el daño al país lo están causando solamente estos comunistas. Ese señor Castillo también es otro terrorista. Este es un miserable comunista que nos quiere dividir como peruanos, que quiere motivar justamente el odio, nos hace sentir una indignación, pero también nos hace reaccionar. En tal caso diremos pues la presencia de los militares que postulan al Congreso también denigran la memoria de los afectados. ¿Para usted los militares están en el mismo nivel que los terroristas? Bueno, el terrorismo de Estado es tan comparable como el terrorismo subversivo. ¿O qué cosa diferencia? Un extremismo de derecha es tan igual que un extremismo de izquierda. Eso lo dijo Mariátegui hace mucho tiempo y es real. Mariela Ponce, hija del almirante Carlos Ponce, un héroe nacional, recuerda cuando su padre fue asesinado con una granada, hace ya 35 años, en la puerta de su casa. Deben haber sido como las 8 de la mañana más o menos que sucede el atentado. Ellos sabían lo que hacían. Y lo que es peor, ellos querían volar a mi papá en pedazos. Y eso es lo que a mí y a mi familia nos ha servido de consuelo todos estos años, saber de que su muerte, o al menos pensábamos, no había sido en vano, que las heridas se abren y te hacen pensar. Su muerte fue en vano, entonces. Béjar, acusado de múltiples asesinatos, dice que vuelve a ser libre tras el repudio masivo. Claro, él todavía está vivo y puede reírse a carcajadas, recordando a las miles de víctimas inocentes que fueron voladas en 1000 pedazos. En esa época no se usaba la palabra terrorista. Yo era el hombre más buscado del país. El hombre más buscado del país. Una herida imposible de curar y que se abre como una zanja cada vez que el eco de la impunidad, de la violencia y el terror amenaza en el país. No sé si ustedes, pero a mí esas risas de Béjar me revuelven el estómago. Jactándose de haber sido el hombre más buscado del país, bueno, ahora has logrado ser el hombre más odiado del país y ha tenido el final que se merecía. Esto ha sido una victoria de la calle, una victoria de los peruanos valientes que salen a la calle a protestar cuando se producen estas brutalidades, porque no hay otra palabra para definirlo. Poner a un senderista, poner a un terrorista como canciller de la República, solamente se le puede ocurrir a alguien que quiere dinamitar este país por dentro, que quiere hacerlo implosionar. Pero esto ha sido, por supuesto, un fracaso rotundo del gobierno de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Me dicen que los llantos de Vladimir Cerrón tienen que ver con que Béjar era poco menos que su maestro Jedi, era su Obi-Wan Kenobi, ¿no? Su Miyagi, era su maestro y guía, su Mesías. Y entonces Cerrón lo seguía como a Cristo, ¿no? Lo adoraba, lo idolatraba. Entonces por eso ahora pues está llorando, ¿no? Y su tuit dice: un canciller de la talla de Héctor Béjar será difícil de encontrar para nuestro país. Nunca lo tuvimos, nunca lo tendremos. ¡Qué bueno! Aleluya, aleluya, Cerrón. Nunca lo tendremos ni nunca quisimos tenerlo, faltó agregar, ¿no? Pero claro, nuevamente los ministros puestos a dedo por el presidente del presidente, porque el presidente tiene un presidente que lo preside, que es Cerrón, ¿no? Y entonces, claro, este es una baja para Cerrón, se le cayó su Yoda, ¿no? Porque eso era, su maestro Jedi, se cayó. Y bueno, es una derrota para Cerrón también, pero es una derrota para el gobierno del lápiz, que ha comenzado, ya no diremos con el pie izquierdo, porque bueno fuera, para ellos sería un éxito empezar con el pie izquierdo. De verdad, este gobierno tiene que 3 semanas y ya va acumulando catástrofes y desastres con una velocidad impresionante. Bien, vamos ahora a comentar una entrevista, si se le puede llamar así, a la conversación o al bullying que sufre el redactor del diario favorito del Lápiz, el diario La República, cuando tiene que entrevistar a Guido Bellido. Guido Bellido es un caso patológico de venganza de los nerds, ¿no? Estoy seguro que Guido Bellido en el colegio era Paco Yunque, ¿no? Era el cholito bulleado, ¿no? Seguramente el más enano del salón, ¿no? Al que todo el mundo se le comía la lonchera y le metía la mano. Porque es la única manera de explicar su conducta absolutamente patán,
en cada entrevista en la que va, y que quiere mostrarse como el gran pendejerete, como el muy vivo, como el bacán del barrio, que bulea a todos, que torea a todos, se burla de todos y te insulta en quechua, ¿no? Es La venganza de Paco Yunque, ¿no? Protagonizada por Guido Bellido. Y nuevamente se ensaña con este periodista que además trabaja en La República y no le queda más remedio que hacerle chicheñó porque su periódico se dedica a aplicarle el mamey las 24 horas del día. Entonces va y se prosterna, ¿no? Se pone de hinojos ante Guido Bellido. Se pone en ángulo recto para que le den el patadón en el fundillo. Miren ustedes la humillación a la que somete a este pobre redactor. ¿Qué va a plantear ante el Congreso? Digamos? Sí, bueno, si te lo planteo acá, mejor ya no voy al Congreso, ¿no? Me parece que es un tema interesante y yo de arranque no tengo problemas con ni asamblea constituyente ni una constitución. Lo bueno es que no tienes problemas con nada, eso es bueno. Yo pregunto nada más. Tú preguntas nomás. Usted te ha repetido de su nombramiento que deslinda el Sendero, el MRTA, el Movadef. Oye, pero mira, todos los medios, todos los días preguntan, o sea, sí, claro, pero porque por gusto, o sea, incomoda. No, pero yo no voy a pedirle que deslinde. No, ¿qué vas a pedir? Mi planteamiento era el siguiente, que usted está deslindado y es lo que le estoy diciendo, deslindado. Porque cuando uno tiene una postura democrática es diferente, eso es otra cosa. Ahora, cuando te quieren empujar a la fuerza, pero ya lo iba a preguntar, ¿te das cuenta? No, por eso. Porque al final de cuentas se trata de hacer escala de un tema. Yo no pretendo hacer escala ni nada. Tú no pretendes nada. ¿Qué lechuga quieres? Contra lechuga. Lo pregunto. Ya, a ver, vamos. Van a cumplir 3 semanas recién. Pero, bueno, yo digo, si así es la luna de miel, no me imagino cómo será el gobierno. Si así es la luna de miel, no me imagino cómo será el gobierno. ¿Esto es la luna de miel? ¿Esto es un gobierno? Oiga, Bellido, de verdad no hace falta que haga esos alardes de patanería y de poca clase, ¿no? Porque una cosa es ser muy originario y otra cosa es ser un ordinario, que es lo que usted es. No tiene ningún derecho, a pesar de que tengo todas las reservas con este redactor, que siempre ha sido un sobón de los izquierdistas y siempre ha sido un arrastrado con los caviares, pero no tienes derecho a tratarlo como lo has tratado, ¿no? O sea, ¿este tipo qué cosa cree que es? El bacán del callejón, ¿no? Tú eres recontra lechuga, pe. ¿Qué es eso? ¿Eso es un primer ministro? Este sujeto es el presidente del Consejo de Ministros de la República del Perú. Un achoradito, ¿no? Un bacancito. Pero claro, da clases, ¿no? Alecciona, escuelea. Escuelea a Mónica Delta, escuelea a Enrique Castillo y ahora a este, claro, con este trapea el piso. Pero, ¿quién es él? ¿Por qué se están dejando los periodistas maltratar y humillar por este sujeto? ¿A quién le ha ganado este Bellido? ¿Cuáles son sus blasones, sus diplomas, sus títulos? ¿De dónde viene? ¿Es también un comunero, un rondero, un pastor de cuyes? ¿Qué más es? ¿Por qué lo tenemos que respetar tanto? ¿Por qué nos viene a enrostrar su cargo como el pobre diablo que necesita un título para poderse hacer el machito? ¿Por qué? ¿Quieren saber ustedes la esencia de este personaje? Bueno, el congresista combina desde Madrid, desde su exilio en Madrid, porque ya somos varios los exiliados, ha puesto en redes sociales 4 pantallazos de lo que este Paco Yunque viejo pone en sus redes sociales. Y es realmente revelador de una personalidad que tiene serios problemas de inseguridad y de autoestima, que saltan a la vista. La doctora Cachetada, que es tan psicóloga, ¿por qué no analiza este espécimen? Vamos a ver lo que pone. Pongamos ese pantallazo del Facebook de Guido Bellido a toda pantalla, por favor. Miren lo que escribe, 11 de agosto del 2012. Pone la imagen de Cara Cortada, un narco asesino, ¿no? Como su ídolo. Y que escribe, sácame el banner, yo quiero el mundo y todo lo que hay en ella. ¡A la mierda! Yo quiero el mundo y todo lo que hay en ella. Ella. ¿Quién le enseñó a escribir a este sujeto? ¿Mayra Cuoto? ¿Qué problema tiene de concordancia de género este señor? Yo quiero el mundo y todo lo que hay en ella. O sea, es la munda. Este es amigo de Mayra Cuoto. No puede escribir una maldita frase de ¿qué? ¿5 palabras? ¿10 palabras? ¿A qué colegio fue? Al colegio Pedro Castillo.
Este es una bestia. Es una bestia peluda. Yo quiero el mundo y todo lo que hay en ella. Así escribe el primer ministro. Por favor. Pero además, fíjense cuáles son sus referentes. Cuáles son sus ídolos, ¿no? Claro, cara cortada decía, ¿no? I want the world, no sé qué. Pero Paco Yunque, aprende a escribir primero antes de cuelear a la gente. Esto no es nada. Esperen a lo que viene. Siguiente pantallazo, por favor. No leo, sácame el banner. En algún lugar con los pioneros de la columna del pueblo. Allá, 2017. ¿Y quiénes creen que son los pioneros de la columna del pueblo si no más tucos? ¿Ah? ¿Dónde estás, amigo? ¿En el Braem? Ahí donde dices que nunca has ido. ¿Quiénes son esos sujetos que están ahí? Los pioneros, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Miembros del ejército de los Quispe Palomino, acaso? Pioneros, ¿no? Los pioneritos, ¿no? Los terruquitos. Y tú pones tu foto feliz en tu Facebook con tu sombrerito. ¡Qué bonito! ¿Por qué no pones estas fotos ahora en tu despacho? ¿Ah? Ahí, decorando tu despacho de la PCM. Siguiente pantallazo, por favor. Él es del pueblo. Ah, qué bonito, qué inspirador. El asesino Fidel Castro, con su arma de grueso calibre, ¿no? Su fusil de largo alcance, es su ídolo también. Ya, saquen su cuenta, pues. Cara cortada y Fidel Castro. ¿Quién más? ¿Quién falta ahí? Momón, Caneo, ¿ah? Más asesinos. Siguiente pantallazo, por favor. Ah, este es mi favorito. 2 de septiembre de 2012. Te quiero, madre. Y te amo, mamá. Está escrito con balas. Con balas, señores. Esto es lo que le gusta a esta gente. ¿Ah? Cara cortada, balazos, masacre, armas de grueso calibre, los pioneritos del Braem. Ahí está revelada su esencia. Ahí está su almita. Esta es la gente que está gobernando nuestro país. ¿Qué les parece? En fin, tengo que ir a mi entrevista central de la noche. En este programa nos acompaña hoy, y es un honor para mí, de verdad, tener en nuestros estudios de San Borja, en Lima, Perú, al almirante Luis Gianpietri. Buenas noches, bienvenido al programa, almirante. Buenas noches, Beto, qué gusto de verte, un poco distante, pero estás por acá. No te has ido todavía, y creo que es algo bueno. Gracias. Para el periodismo del Perú. Gracias, almirante. Tenemos que hacer una pausa, tendremos... Almirante, primero quería preguntarle si para todos los peruanos ha sido indignante escuchar la cantidad de sandeces que el ex canciller Béjar ha dicho contra la Marina de Guerra del Perú. ¿Cómo ha sido para usted, que es uno de los marinos más admirados que tenemos en el Perú? ¿Cómo se sintió cuando escuchó esas declaraciones de Béjar diciendo que el terrorismo lo creó la Marina de Guerra? Beto, yo no solamente es eso, sino el hecho de que lo hayan nominado como canciller es una afrenta a la Marina, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a relaciones exteriores que tanto trabajo han hecho para mantener una imagen del país, y al Estado como Estado, al país como país. O sea, creo yo que es una provocación que no es casual, es una provocación que viene dirigida desde hace tiempo ya por el Foro de Sao Paulo. No te olvides que la subversión es el acto de trastocar el orden legalmente establecido. Y para lograr eso necesitas un combustible, que es la confrontación. Y están haciendo eso, justamente eso. Han nombrado un gabinete que es un mamarracho, y al final han puesto como canciller a este individuo que tenía un pasado oscuro. Me ha dado cólera verlo reírse de sus proezas. Yo soy compañero de clase del almirante Ponce. Hemos estudiado juntos. Era un tipo extraordinario, un oficial con un futuro brillantísimo. Y lo volaron en la puerta de su casa delante de esa niña que ha aparecido ahora. Ella estaba chiquita todavía cuando eso pasó. Y eso me ha removido las entrañas, porque
Creo que eso es lo que hemos vivido en este país y eso es lo que están repitiendo ahora y hacia eso estamos yendo, a una guerra de confrontación de clases, lo mismo que hizo Lenin y Marx en su momento, enfrentar a una clase con la otra, al proletariado con los aristócratas. Creo que eso no es una casualidad, eso viene digitado desde hace casi 100 años que Gramsci predijo que esto iba a pasar. Él dijo que esto iba a pasar y que en algún momento el sistema de Marx se iba a caer porque como se cayó el muro de Berlín, desapareció, pero apareció el Foro de Sao Paulo en el mes de septiembre del año pasado y en este año otra vez lo han repetido. El Foro de Sao Paulo, ahora Foro de Puebla, predice lo que va a pasar en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en la Argentina. Dice exactamente qué es lo que van a hacer. Y yo no te hablo por solamente haber leído, yo he asistido a un circuito que hizo el foro de UNASUR. Eso que está hablando el señor Bermejo y el señor canciller es exactamente lo que están haciendo, destruyendo la imagen del Perú para lograr que el país se quiebre y puedan instalarse un grupo de vándalos que son estos comunistas que quieren tomar el control de nosotros, ¿no? Ahora, las declaraciones de Béjar han encendido la indignación popular y finalmente Béjar se fue a su casa. Pero Béjar no es el problema, Béjar es el síntoma de una enfermedad mucho más grave. Porque, como bien dice, se ha planificado la formación de un gabinete con elementos absolutamente tóxicos que cada uno va a cumplir su rol de corroer las instituciones, ¿no? De envenenarlo todo, de contaminarlo todo. Y muy probablemente Cerrón ha colocado a sus hombres con esa misión. Porque no vemos que el gobierno de Pedro Castillo vaya hacia ningún lado o tenga algún plan para resolver los grandes problemas nacionales. Lo único que vemos es confrontación y lo único que vemos son incendios y más incendios que uno pensaría le deben preocupar al presidente de la República. No, pero no hay presidente de la República. Hay un sujeto mudo, ¿no?, parapetado en Palacio y reuniéndose a escondidas con otros líderes subversivos. ¿Hacia dónde nos conduce este desgobierno? Yo pienso que esto nos lleva a un enfrentamiento de clases. Eso es lo que están buscando. Y ahí, sálvese quien pueda, porque esto va a ser una explosión interna dentro del país. Están enfrentando a las clases sociales. Mire, el que no tiene de inga tiene de mandinga en este país. Yo soy nieto de italianos. Mi abuelo fue un campesino, no fue un magnate que vino al Perú a hacer la América. Vino a trabajar y trabajaba de 11 de la noche, todo el día hasta las 11 de la noche y se ganó sus centavos como pudo, sin conocer el idioma, sin conocer a la gente, sin conocer la mentalidad del Perú. Y sin embargo hizo la América. Su obsesión era que nosotros, su tercera generación, ni siquiera la segunda, tuviéramos una profesión. Porque él era un campesino. ¿Qué diferencia tiene un campesino de Italia que un campesino aquí en el Perú? Ninguna. Se dedicaban a lo mismo. O sea, no pueden ellos ningunear a la gente que en este país ha hecho la América y hemos trasladado a ser un país grande, fuerte, que lo han mandado al diablo increíblemente. En 15 días han tumbado todo lo que hicimos. En 15 días tienen una magia espectacular para poder hacer eso. Habíamos Almirante, alcanzado... ante lo que está pasando, no se hubiera esperado, por ejemplo,
un pronunciamiento del Comando Conjunto, un pronunciamiento del Ministro de Defensa. Claro, en el Ministerio de Defensa también han puesto a un abogado gris que seguramente los ha sacado de apuros y lo han premiado con semejante cargo. Pero, ¿qué hubiera ocurrido en una circunstancia normal? ¿Cuáles son las instituciones que tendrían que haberse pronunciado ante las infamias proferidas por Béjar? Yo creo que en este país se ha hecho de la no deliberancia un acto insólito, porque vuelve a las Fuerzas Armadas mudas, totalmente mudas. Yo creo que los comandantes generales han tenido que decir algo, y creo que el de la Marina ha dicho, no sé si los otros, ha salido con un comunicado del procurador, que es una forma indirecta, pero la deliberancia creo que está mal escogido. Una de las cosas que se podrían cambiar en el tiempo en la Constitución es ponerle otro sentido a la deliberancia, que no hagan política los oficiales y el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, pero la deliberancia es un acto natural. El niño escoge de qué seno mama, de la mama a la derecha a la mama a la izquierda. Eso es parte de la naturaleza humana. ¿Cómo podemos decir que uno no es deliberante y que a un comandante general quiera aplicársele la ley del Evangelio que dice, si te dan una cachetada pon la otra mejilla? Oiga, si a mí me insultan yo tengo que contestar. Y lo han insultado al comandante general, que representa a lo que somos nosotros como institución. La Marina ha sido siempre clara. Desde la época de Grau, Grau fue un fuerte defensor de la Constitución. 2 veces estuvo preso en la isla de San Lorenzo, 2 veces. Y después fue congresista y en su curul también defendió la Constitución. O sea, no es una novedad que nosotros defendamos la Constitución. Es más, la ley dice que lo tenemos que hacer. Pero tampoco dice en ninguna parte que si nos insultan o nos faltan el respeto, uno tenga que quedarse callado y aceptar que le den la otra bofetada, ¿no? Eso no está en ninguna parte, ni nadie lo podría tolerar tampoco. Almirante, todo lo que vemos hoy no ha surgido de la noche a la mañana. El maltrato a las instituciones militares y policiales es un plan que ya lleva años llevándose a cabo y parece que algunos no se hubieran dado cuenta. Durante el gobierno de Martín Vizcarra, los generales y los comandantes fueron disfrazados con mandiles rosados, con mamas de casa. Y eso pareció una humorada o una pose para promover la igualdad de géneros y etcétera, etcétera. Luego, en el gobierno de Sagasti, se trapeó el piso con la Policía Nacional, ¿no? Se hizo lo peor que se pudo hacer con la policía, ¿no? Se dio de baja a 18 generales, es decir, se puso la policía en el peor nivel. Y resulta, qué casualidad, que entre este gobierno comunista, ¿no? Y avasalla las instituciones militares, quiere imponernos a los ronderos, ¿no? Como si fueran un sucedáneo de la policía, y llevan a cabo un plan que ha comenzado hace años. Esto no empezó hace 3 semanas con los lápices. ¿Cuándo comenzó, almirante? Esto comenzó, como te dije al principio, con Gramsci. Gramsci le dice a Marx, el sentido que usted le ha dado a su lucha de enfrentamiento de clases no funciona. Lo que hay que hacer es infiltrar, y dice que hay que infiltrar la familia, los colegios, las universidades, la Fuerza Armada, la Iglesia Católica, de lo que te he dicho, el cine, de lo que te he dicho, la literatura, todo. Y eso. Pero yo me refería a cuándo comenzó en el Perú, es decir, en qué gobierno detecta usted que el rumbo democrático, institucional del Perú empieza a quebrarse y empieza a pervertirse hasta llegar a lo que hemos llegado, que ya prácticamente nos van a poner a los ronderos en vez de la policía. Si tú miras el mapa, ¿en qué gobierno cree usted que comenzó esta debacle? Si tú miras el mapa del Perú, en la zona de ese hueco que teníamos, que está el Acre de Brasil, salía un
una frontera que va muchísimo más larga, que fue conquistada a través de los bandeirantes famosos que hicieron los brasileros. Cuando eso se acabó, entró Lula con el Foro de Sao Paulo, cuando cae el muro de Berlín. ¿Y qué hace Lula? Hace una infiltración distinta y comienza a tomar control de los países, no solo de Perú, a través de la corrupción. Creo que a partir del Foro de Sao Paulo es cuando comienza esta lucha de clases. Y esto que te digo que ha aparecido en el diario que tiene el mismo nombre de La Tribuna, que es de Guatemala, ahí lo dice el Foro de Sao Paulo y dice exactamente lo que te estoy diciendo. Hay que infiltrar a todos estos organismos y predice lo que va a pasar en Chile, que pasó, en Colombia, que pasó, en Argentina, que pasó, y ahora están queriendo hacerlo aquí en Perú, porque Perú tiene un significado de la cereza sobre el pastel. Fuimos el centro sudamericano de toda la conquista que hicieron sobre estos territorios. Tomar el Perú significa tomar el control de toda la parte central de América del Sur. Eso es lo que quiso hacer Abimael Guzmán y no le funcionó. No le funcionó porque la gente era muy amante de su Pachamama y creo que es así. No los pudo sacar de su tierra y traérselos a Lima. Después han venido ya asusados y por temor. Lima, cuando yo estaba joven, teníamos 3 millones de gente, ahora tenemos 9. Pero la mayoría son provincianos. Son estas gentes que hoy día reclaman a los limeños, que no son prácticamente limeños porque la mayoría son de provincias, los derechos que ellos pretenden tener. Creo que aquí se ha jugado con la voluntad de las gentes y se ha obedecido a un programa que no es originario solamente del Perú. Esto ha venido desde Almirante, afuera. yo quisiera tocar el tema con usted del MRTA porque están bastante claros los nexos de quienes están en este momento en el gobierno con Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso tiene múltiples embajadores, múltiples cónsules dentro de este gobierno comunista. Pero, ¿cuál es la presencia del MRTA? Usted no solamente fue un rehén en la residencia del embajador japonés, sino que fue la persona clave de ese rescate memorable de los rehenes de la residencia. ¿Cuál es la presencia que usted detecta del MRTA en el gobierno de Perú Libre? Bueno, la presencia es visible. Los tenemos ahora con una banda rojo y blanca en el pecho. Tenemos 4 o 5 de estos individuos que son parte del Congreso de la República, entre ellos Bermejo. Yo he conseguido y he entregado a periodistas el parte policial de la captura que le hicieron a Bermejo en su casa, porque tenía planes de matar al presidente García y a mí a través de un bidón bomba. No solamente lo digo yo, lo dice también el periodista de investigación de la República, que no nos quiere nada a la Fuerza Armada, siempre ha sido un opositor a nosotros. Sin embargo... ¿A qué periodista se refiere? Uno es Páez y el otro ¿Ángel es... Páez? Uno es Páez y el otro es un señor mayor. Cruz. Edmundo Cruz. Edmundo Cruz pone un artículo sobre el intento este. Y cuando el gobierno comienza a investigar, creo yo, adelantándose a los hechos, no sé cuál fue el método que utilizaron, pero llegaron a la casa de Bermejo y en la casa de Bermejo encontraron 50 kilos de anfo. Todas las voladuras de Lima, incluida la Tarata, fueron hechas con anfo. El anfo es un abono, cierto, pero si tú lo mezclas con otros compuestos químicos,
produces un explosivo, pero no funciona solo. Necesitas tener pólvora o algún detonante. Aparte de la bolsa que le encontraron, está fotografiada la bolsa y todo, hay 9 saquetes de pólvora. Y cuando el fiscal, que no sé qué investigación hizo, porque la policía hace un expediente de 360 o 80 páginas, muy bien hecho, no pasó a juicio, no se le juzgó a este señor. Y él en su descargo decía de que el ANFO era para abonar el jardín del frente de su casa y los saquetes eran para ser utilizados como rata blanca en la Navidad de fin de año. O sea, ¿y las autoridades creyeron semejante coartada? Acuérdate del segundo expediente del BRAE, tampoco pasó. Han tenido que volverlo a resucitar. Estas son las cosas que han sucedido en este país. Mucho se debe a las obras de Vizcarra. Vizcarra hizo que hubiera penetración en casi todos los sistemas, en la fiscalía, los procuradores, todo está infiltrado. Entonces no es difícil que estas gentes, no sé de qué forma, con amenazas o con dinero o con lo que fuere, lograran convencerlo de que no prosiguieran los juicios. Pero ahí están los papeles. Y ahí están, por ejemplo, tú te debes acordar, en el primer expediente que te digo del intento de asesinar a García y a mí, hablan de Birly Torres, la famosa correo de dinero que venía por Bolivia, que era contacto con este señor. Era el contacto. Y ahí lo dice, de sus viajes a Colombia, al Ecuador, a Venezuela, a Nicaragua. O sea, está todo documentado. ¿Por qué no ha seguido ese juicio? Si era inocente, que lo pruebe. Pero no me vengas a contar a mí la historia de que necesitas 50 kilos de ANFO que te pueden volar 2, 3 manzanas de casas simplemente para abonar un jardín. Ya estamos pues grandes con eso, ¿no? Bien, almirante, tenemos que hacer una pausa. Nos vamos